Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vean. Quiero hacer un video acerca de un caso que yo tuve, caso consular de inmigración. Mi caso es un poquito complicado, tal vez haya alguien que tenga el mismo caso que yo tuve, o a lo mejor a un caso similar, pero de una u otra forma, si tiene un caso consular y usted es salvadoreño, usted va a tener que ir a El Salvador a hacer su entrevista en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que está en Santa Elena, en la colonia Santa Elena. Usted va a tener que pasar casi los mismos procesos que yo pasé. Y si le sirven, pues entonces aquí vamos. Mi caso comienza desde que yo entré casi a Estados Unidos. Yo entré en el año 2000 a Estados Unidos, en junio del 2000 de Estados Unidos, entré a Estados Unidos. Me detuvieron, no me detuvieron a la frontera, me detuvieron en Indio el día que entré por la frontera, lógicamente, pero veníamos por ahí, entonces donde tuvo migración, me hizo un proceso y me mandó a donde yo venía, a Los Ángeles. Me dio un paquete que yo tenía que presentarme a migración. Me presenté al mes siguiente, para no aburrirlo muy rápido, y entonces el oficial me dijo, solo hizo un checkmark atrás de la hoja y me dijo, regresa dentro de 3 meses. Yo ya no pude regresar por razones que no puedo explicar en este video, y entonces me quedé en el limbo. Cuando pasaron los meses, desde junio hasta enero, en enero hubo un terremoto en El Salvador, que murieron muchas personas, lamentablemente. Luego, después en febrero hubo otro terremoto también con muchos daños. Y entonces el presidente de Estados Unidos en ese entonces, el señor George W. Bush, él decidió dar una protección temporal a los salvadoreños que venían a hacer el TPS. Yo me adherí al TPS en ese entonces, y entonces comencé a vivir en Estados Unidos renovando el TPS como todos los salvadoreños que hemos vivido desde entonces aquí, o quizás más antes, hemos hecho. Y entonces en el año 2019 tuve la oportunidad de aplicar a la residencia por medio de mi esposa. Mi esposa me hizo una petición, la I-130. Pero antes de eso yo había querido ir a El Salvador con un parol. Y entonces yo hice preguntas, preguntaba a los abogados, le preguntaba a unos abogados que me cobraban 25, $50 por la consulta para decirme lo mismo. Es bien complicado, y los que tenemos procesos migratorios sabemos de eso. Los abogados en Estados Unidos se llenan las bolsas a costillas de los inmigrantes, y ojalá no quiera ofender a nadie con esto, ¿ok? Pero no he visto abogados de migración, no importa si son hispanos, bueno, la mayoría son hispanos o americanos. Todos ellos van detrás del dinero que nosotros hacemos, o que con mucho esfuerzo ganamos en este país. No me quiero meter en esos casos, quizás otro día hable de esto, pero lo que sucedía era que cada abogado que yo iba tenía que pagarle $50. Hubo un ingrato que tuve que pagarle $100 por la cita, solamente para que me dijera lo mismo, que no viajara. Entonces, después de eso, uno de los preparadores me dijo, mira, ¿por qué no pedimos el archivo a migración, el famoso FOIA? Y yo pedí mi FOIA en el 2019, antes de hacer mi petición a migración, porque yo quería ir a El Salvador, quería ir a El Salvador, porque decía de que si usted iba a El Salvador y volvía a entrar, la entrada que usted tenía se decía como que había una entrada legal, y cuando su hijo cumpliera la mayoría de edad lo podía pedir, o su esposo o su esposa, si es ciudadano, lo puede pedir, y usted no necesita ir a hacerle la cita, ir a hacer la entrevista a su país. Entonces yo pedí mi FOIA, mi FOIA vino en un CD, yo la observamos, la revisamos, pero no aparecía nada, que ni me habían mandado a la corte, no me habían dado deportación, nada por el estilo, se quedó en el limbo. Entonces yo saqué mi primer parol en el 2019, fue en el 2018, porque en el 2019 casi se me estaba venciendo. Yo fui en febrero del 2019 a El Salvador por primera vez desde que vine de El Salvador a Estados Unidos. Después de eso, pasó el tiempo, y entonces mi esposa me hizo una petición, la I-130, la que le estaba comentando. Y cuando me la aprobaron como en un periodo de 8 a 9 meses, más o menos, me aprobaron la petición. Entonces mi preparador me dijo, ¿sabes qué? Si quieres irte así arriesgando, podemos hacer el proceso consular desde ya, y si no, hay que pedir un perdón. Y entonces comenzamos a investigar lo del perdón. Llegó el 2020, comenzamos a investigar lo del perdón. Fui donde un abogado, me cobraba de $4,000 en adelante para hacerme un perdón, solamente por la firma, porque todas las pruebas yo tenía que buscarlas, el folder yo tenía que hacerlo con las pruebas y todo. Y él me cobraba más o menos de $4,000 en adelante, me dijo.
Entonces decidimos, mi esposa y yo, hicimos el folder y pedimos un perdón. El perdón es el IS 601A, que es perdón por estancia ilegal. Y entonces nosotros lo mandamos a migración. Mi perdón lo mandamos como en abril, parece, o mayo del 2021. Y en agosto de ese mismo año a mí me mandaron a hacer las huellas, me pidieron huellas de inmigración otra vez para lo del perdón. Y yo creí que se iba a tardar poco porque los perdones antes de la pandemia se tardaban de 6 a 8 meses, más o menos, algunos casos de un año. Yo dije, bueno, va a estar rápido. Y no, yo no podía seguir el caso, la petición no podía seguir perdón, hasta que el perdón fuera aprobado. Y si le sirve un consejo, si usted ha vivido ilegal en Estados Unidos y tiene que ir a El Salvador o a una embajada a hacer su cita o su entrevista, no salga de Estados Unidos sin un perdón. Y entonces, sin un perdón 601A por estancia ilegal. Si usted tiene otros casos que tiene que solucionar en Estados Unidos, aparte de estancia ilegal, usted tiene que pedir otro perdón, que creo que es el I-601 solamente. Ese creo que cubre algo otras cosas más. Y creo que por deportación tiene que ser el I-112, algo así, no estoy muy seguro. Pero la cosa es que yo pedí ese perdón. En el 2024, en agosto del 2024, me mandaron mi perdón ya aprobado. De repente apareció el perdón, ya hasta el caso, hasta lo estábamos olvidando porque mi hija iba a cumplir sus 21 muy pronto, pero ya teníamos avanzado el caso. Y si puedo hacer un paréntesis aquí, el caso, los procesos consulares son más cómodos en dinero. Bueno, si lo ve desde un punto de vista económico, son un poco más cómodos para pagar la migración y todos los recargos que hacer un proceso aquí en Estados Unidos. Y vuelvo a repetir lo mismo, porque los abogados cobran mucho, demasiado. Hay veces que es imposible pagar. Uno tiene que pagar, tiene muchos gastos y pagar también, aunque eso no es un gasto, eso es una inversión, pero de una u otra forma es complicado. A una persona que gane el mínimo en Estados Unidos solamente ganarías para poder pagar a un abogado, y muchos yo creo que están en esa misma situación. Y entonces yo en mi caso ya estaba avanzado. Entonces cuando ya llegó mi perdón aprobado, el 2024, en agosto, entonces volvimos a abrir la página. Ahora ya el caso ya no va a migración, ahora va al caso al Departamento de Estado, que viene siendo el Departamento de Visas, que es el NBC o el NBC. Ahí ya se abre una página en el SEAC y allí usted sube todas las pruebas que le piden, llena una forma que hay ahí, que es la I2, creo que es la D260. Se llena para toda su información y luego se pagan todos los fees que hay que pagar ahí, todo lo que se debe pagar. Y luego después de eso, usted tiene que probar que usted se puede mantener, pero aunque difícilmente, siempre, casi siempre se tiene que usar una persona que le ayude. Se le llama el affidavit support. Es el que va a ayudarle según si usted no le alcanza los fondos para mantenerse. En mi caso, yo tenía mis 40 créditos ya en el Seguro Social, y entonces según yo lo necesitaba, pero cuando los mandamos no los aceptó el NBC en ese entonces. No sé si ahora los acepten. Entonces tuvimos que conseguir un affidavit support. Mi sobrino me ayudó en esto y entonces lo mandamos de nuevo, y entonces ya el SEAC aprobó todo. En septiembre, desde agosto a septiembre, un mes casi fue eso. En septiembre, el 25 de septiembre, mi caso se fue aprobado en el embassy y me dijeron de que ahora solamente esperaban que la embajada de Estados Unidos en El Salvador les diera el ok para la cita. Estuve esperando, fue una odisea en ese tiempo porque la cita, yo no sabía, oía hablar de República Dominicana. La mayoría de los que informan acerca de esto decían que se tardaban un año. En México creo que tienen un retraso como de un año y algo. Yo buscaba información por todo lugar y buscaba de los preparadores, los que salen en YouTube, y escuché varios de ellos muy buenos. Está Abel Sardívar, muy bueno. Está otro abogado que parece que se llama Luis, algo así. Hay otros abogados ahí que dan muy buenos consejos.
y yo les hacía preguntas, algunos me respondían. Hubo un señor de El Salvador que nunca me quiso responder cuando una vez mandé una pregunta y dijo de que no, porque yo no era miembro del canal. Está medio zafado eso. Y entonces esta situación fue un poquito complicada. Entonces mi odisea comienza con lo de la cita. La cita fue un problema porque comencé a preguntar cuánto tiempo se tardaba y yo buscaba información por todos lados y nadie me respondía. Y un día este señor Abel me dijo, Abel Saldívar creo que se llama él, me dijo, oh, El Salvador son rápidos, tarda más o menos de unos 3 meses a 6 meses. Me dio ánimo. Y entonces a los 2 meses de haber aprobado mis papeles, todo en el NBC, le mandan una carta a uno por el email, porque todo esto se hace a través de correo electrónico. En el SEAC, ahí hay espacio para que usted ponga todos los correos electrónicos que quiera, creo que son como 6 que admiten. Y entonces ellos le dejan saber a usted si alguna cosa pasa y le dejan saber en el portal. Y entonces me mandaron a los 2 meses, me mandaron a los 60 días exactos, me mandaron una carta diciéndome de que mi caso todavía estaba en el NBC y que estaban esperando que la embajada les dijera qué día había cita. Y comenzó mi odisea de espera y espera. Los días se me hicieron largos, bien feo esa situación, un poquito desesperante. Pero por esto estoy haciendo este video, para que si usted está en ese mismo caso, usted puede darse cuenta de que cosas pasan, ¿no? Y entonces, exactamente antes de que se cumplieran los 3 meses, 2 días antes de que se cumplieran los 3 meses, el 23 de diciembre del 2024, a mí me mandaron la cita diciéndome de que mi caso ya estaba aprobado. Antes decían de que la cita llegaba en la madrugada y todas esas cosas, ¿no? Pero mi cita llegó en un tiempo de la noche, ni me recuerdo qué horas eran, pero la cosa es que llegó mi cita diciéndome que mi cita para la entrevista en el consulado en El Salvador, en la embajada de Estados Unidos en El Salvador, era el 12 de febrero del 2025. Entonces yo pude comenzar a comprar mi vuelo, compré mi vuelo. Cuando ya le mandan su cita, usted tiene que ir al portal de nuevo del SEAC. Ahí ya le han mandado la información de qué es lo que tiene que llevar. Los papeles originales, todo lo que usted puso en la aplicación, la de 260. Usted tiene que llevar todo lo original que puso ahí, el acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, los taxes, si es posible. Todas esas cosas se tienen que llevar al consulado cuando usted vaya. Entonces, cuando ya le mandan su cita, usted puede hacer su cita en el doctor, porque tiene que ir al doctor también, tiene que ir con paciencia. Hice un video acerca del doctor, cuánto cuesta. A mí me costó casi llegando a los $600, por otra razón. Ahí se lo voy a explicar por qué pasó. Luego, después de eso, usted tiene que inscribirse en el portal en ese portal, en el que le dan ahí del SEAC, ya en el consulado en El Salvador, en el consulado de Estados Unidos en El Salvador, para dejarle saber dónde va a ir a recoger su pasaporte. Antes se usaba el Cargo Express, ahora se usa el DHL, es el que se usa. Hay varios DHLs en diferentes lugares, está uno en Soyapango, ese es gratis, de ahí los demás se tienen que pagar. Hay en Sonsonate, Santa Ana, todos los lugares en El Salvador hay varios. Entonces usted tiene que elegir el que más le convenga. Y entonces tiene que inscribirse allí. Y luego después de eso viene la cita médica. Tiene que hacer la cita médica. Ahí ahora migración, la embajada le manda a decir a dónde, qué doctor usted va a ir. Todos están en el mismo edificio, el edificio Avantes. Ahí están todos los doctores que trabajan con migración. Ahí usted tiene que llegar a las 6 de la mañana a su cita. Antes de ir a la cita, estando en Estados Unidos, usted tiene que mandarle información a ellos, que ellos le piden. La copia del pasaporte, la copia de la cita, tiene que mandar otras copias, creo que fotos. Bueno, esas se las tiene que llevar, las fotos tamaño pasaporte, por favor. Eso es muy importante, no se le va a olvidar las fotos tamaño pasaporte. Luego, después que usted hace su cita, ya hizo su cita el doctor, entonces yo salí de Estados Unidos el 15 de enero, me fui con tiempo porque como me habían dicho que los doctores tenían muchas citas y se tardaba y sí se llena bastante. Entonces yo me fui el 15 de enero, tenía la cita al doctor el 23 de enero, fui al doctor
y cuando fui, eso se tardó como mediodía, ahí llegamos a las 4:30 de la mañana ya, estuvimos esperando ahí hasta las 6 de la mañana y bajan a recogerlo a uno y se lo llevan al edificio y llevan del doctor y todo eso. ¿Ah? Entonces, después de esto, yo me fui. Ese mismo día del doctor, usted tiene que ir a la embajada de Estados Unidos en El Salvador, tiene que ir a revisión de papeles. Antes se iba solamente una vez, ahora se va 2 veces. 2 veces usted tiene que ir a la embajada. La primera vez es cuando usted va al doctor a revisión de papeles. Lleva sus papeles, cuando llega allí, usted tiene que ir después de las 2 de la tarde. Pero si le sirve mi consejo, puede llegar a las 12:30. A las 12:30 ya lo dejan entrar a esperar para que lo manden adentro de la embajada. Tiene que esperar en una galera grande que está ahí, roja, rosada, algo así se ve. Ahí se sienta todo el mundo y ahí hay un muchacho que está ahí, usted le puede preguntar y él le dice cómo se siente todo. Y de ahí, ya cuando llega a las 2:30 de la tarde, lo dejan entrar a la embajada uno. De entrar a la embajada, igual, no tiene que llevar teléfono, no tiene que llevar monedas, no tiene que llevar cinturón. Bueno, si es un cinturón que no tenga una vía grande, pues sí, lo dejan entrar. Para que sea más rápido la entrada. Si usted lleva esas cosas, si lleva teléfono, lleva moneda, tiene que hacer una línea que abren hay un chalet o un lugar ahí donde usted puede dejar depositadas las cosas, pero tiene que pagar y luego pierde su turno donde usted estaba esperando. Si no es así, usted va directo a la embajada cuando abren a las 2 de la tarde, pasa la revisión, llega hasta dentro así, pasa enfrente, luego agarra a la izquierda, sigue la línea que está ahí, siguiendo la carril que han hecho ellos, hasta llegar a la embajada. Cuando llega a la embajada hay 2 lugares. Está uno a mano derecha donde están todos los que ayudan, los del CAS, que ayudan ahí a organizar a la gente. Y están las otras a mano izquierda, donde están las vidrieras, donde los cónsules van a entrar. Llegan los cónsules y entonces comienzan a llamar a las personas. Cuando llegan allí, le piden que se lleva la hoja rosada. Usted lleva su hoja rosada y esa hoja rosada que le da el doctor es la que lo va a dejar entrar a migración, a la embajada. Llega, se le entrega y luego ellos lo escanean, le preguntan quién lo pide. Usted dice quién, le dicen dónde vive. A mí me preguntó el cónsul quién me pedía, le dije quién. De ahí me preguntó que si cuando había regresado a El Salvador. Yo le dije que hacía como 15 días y me dijo, no, ¿cuándo regresaste la primera vez después de haberte ido? Yo le dije, fue en el 2019. Y me dijo, ok, perfecto. De ahí me dijo si aprobamos tu caso, ¿dónde va a ir tu residencia? Yo le dije a la dirección, ya le di mi dirección. Y me dijo, ok, me tomó mis huellas de las 2 manos. Las 2 manos toma las huellas, el pulgares. Y después de eso le entrega un papelito blanco donde está escrito lo que usted va a tener que sacar de su folder que lleva usted ya preparado. Un folder con toda la información que lleva del doctor, información suya, personal, original. Y entonces ahí le dice ese papelito. El papelito solamente usted, lo que me pedía a mí, no sé si a todo el mundo le pide lo mismo, era el acta de matrimonio, el acta de los hijos, los impuestos ellos no tenían, pruebas adicionales que usted tiene que llevar. Y eso le pide que usted lo tiene que sacar y solo eso usted le va a entregar al cónsul que está adentro. Cuando entré a la embajada, yo era el primero, pero como por estar sacando los papeles me tardé un poquito, fui como el tercero. Llegué donde el cónsul y me dijo que qué pruebas traes de esta petición. Y yo le dije, traigo esto y esto. Y me dijo, ok, agarró todas las pruebas, agarró unas fotos que le di, los metió en un folder blanco, lo selló y me dijo, no lo abras hasta que regreses de nuevo a la cita. Eso pasó. Después de eso, en febrero, el 12 de febrero, nosotros llegamos a las 4:50 a la embajada ese día. Nos fuimos con mi esposa caminando, pensamos que no había personas todavía ahí. Cuando llegamos fue la sorpresa que todo estaba lleno. A mano derecha habían como unas 2,000 personas quizás más. Y entonces hicimos la línea y dije, wow, ahora sí ya me llevó. Porque mi cita era a las 8 de la mañana. Yo le había 8:15. Yo le pregunté a la cónsul cuando fui a revisión, le dije que como a qué horas podía llegar. Y me dijo, te aconsejo que te vengas temprano. Y exactamente llegué temprano y hicimos la línea. Y entonces comenzaron a abrieron la embajada a las 6 de la mañana. Comenzaron a entrar las personas
primero a la galera que le digo, donde va uno primero a revisión, ahí lo hacen entrar y llegamos ahí. Cuando íbamos en la línea, iban las dos grandes líneas, la gran línea, y yo miraba gente que iba por una línea arriba, donde está la galera, pero son de los que le digo que iban a guardar cosas ahí y los que no llevaban las fotos de tamaño pasaporte, sino que se las iban a tomar ahí. Y eso lo hace perder más tiempo, lo hace detenerse. Lo sacan de su línea y usted pierde más tiempo. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, salió uno de los del CAS y dijo, ok, ¿cuántos traen su foto? Y el muchacho dijo, no así de bien, sino que hizo un grito y dijo, hey, no quiero que nadie me pregunte más nada, solamente que me respondan lo que voy a decir. Y dijo él, ¿cuántos traen sus fotos? Y pues levantamos la mano como unos 20 quizá. Y dijo, dejen su mano levantada y sálganse hacia acá. Y lo sacó a la derecha. Después pasó una muchacha de los miembros del CAS con una lista y ahí estaban los nombres de los que estábamos al lado derecho. Marcó nuestra hoja rosada con un Sharpie y luego nos mandó hacia adentro a la galera. Y ahí cuando entramos, lo revisa la policía de El Salvador a uno, lo revisa si no va a llevar nada ahí. Y entramos y cuando llegamos allá, nos volvieron a sentar en las mismas sillas, esas largas ahí. Y después nos están llamando a uno por turno para hacer una revisión. Cuando llega otra vez se entrega el folder que el cónsul le ha entregado cuando fue a revisión de papeles y ahí lo abren y le sacan su pasaporte, le ponen su número de caso encima del pasaporte y después le dicen de que tiene que irse ya a la embajada. Entonces cuando termina eso fui a la embajada, pasé a revisión otra vez, los de casa están ahí, es como que cuando usted va pasando por el aeropuerto, lo mismo, poner en una bandeja, poner sus papeles abajo, todo lo demás encima, y ya pasa a la banda esa para que lo revisen, pasa al escáner, y pues si usted no lleva cosas metálicas, va a pasar rápido. Un muchacho, como tres iban adelante de mí, pero como llevaban cosas que los detuvieron, pasé yo antes que ellos. Cuando yo llegué a la embajada, ya adentro, había muchas personas en la línea de la izquierda porque son los que van para visas regulares y los que van para visas no inmigrantes que le llaman, que son las visas de residencia, se van hacia la derecha. Cuando usted entra a la embajada, lo mandan hacia la derecha y están todos los sentados los que están ya para la entrevista. Cuando cuando yo llegué ahí, yo era el número 32. Están las como 5 líneas de silla y de sillas azules. Usted se va moviendo dependiendo con a quién van llamando, así se van moviendo las sillas y uno va caminando hasta que llegue su turno. Los cónsules están enfrente de los que están ahí. Hay 4 cónsules enfrente. Solamente habían 2 en ese momento cuando yo llegué en la mañana. 2 estaban bien enojados. Luego, haciendo muchas preguntas, preguntas que creo que no eran ni tan... preguntas que no venían ni al caso, pues, pero ellos estaban investigando más, quizás para ver si la persona sabía lo que estaba haciendo. Usted tiene que ir bien informado de lo que va a hacer, tiene que ir bien relajado. Son americanos, todos los cónsules blancos, hablan español. No sé si creo que la mayoría son, creo, militares, algo así creo que es. La cosa es que estaban todos bien enojados. Y algunas personas llegaban contando otras historias que no debían de contar. Respondiendo lo que no deberían de responder y entonces usted va aprendiendo cuando va oyendo. No se ponga nervioso porque eso es peligroso. Había personas muy nerviosas ahí. Varios les negaron sus casos, otros los dejaron en procesos administrativos. Esos procesos se tardan de 4 a 6 meses. Llegó mi turno y me llamaron a la casilla número 5. Fui y saludé al cónsul normal. No tiene que ser ni ¿cómo está, señor cónsul? Ni nada por el estilo, ni llegar muy buenos días. Bueno, si le funciona, pues usted dirá, ¿no? Pero normal, como siempre, buenos días. Ella dijo, buenos días, ¿cómo estás? Dije, bien. Y me dijo, ¿qué me traes? Y ya vine yo, le entregué mis papeles, el folder que me había dado anteriormente, el otro cónsul. Se lo entregué, lo abrió, agarró la hoja rosada, la miró, la clavó en un clavo que está ahí al lado y me dijo, ok, ¿dónde vives? Ya le dije, ¿dónde? Me dijo, ok, ¿quién te pide? Ya le dije, ¿quién? Me dijo, ok. Me dijo, está bien. Y comenzó a revisar mi caso. Me dijo, ¿cuándo entraste a Estados Unidos? Y yo le dije, fue en el año 2000. Y la pregunta que yo no quería que me hiciera fue la primera que me hizo. Después me dijo,
Cuando tú entraste a Estados Unidos, ¿te detuvieron? Y yo le dije, sí. Esa es la razón de por qué yo pedí un perdón, porque no sabíamos cómo proceder. Y él me dijo, ok, deja ver. Y comenzó a revisar y a escribir, y escribía mucho, y se oía la tecla. Tuc, 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 tuc. Y me dijo, ok, y ella decía que no fue procesado, no fue procesado, decía en inglés. Y seguía, y le daba vuelta a mi pasaporte. Después de eso, me dijo, ok, pero nunca te procesaron. Yo le dije, pues no sé. Y me dijo, sí, ¿desde cuándo tienes TPS? Ya le dije yo, desde el año 2001, cuando se hizo, cuando se dio. Y me dijo, ok. Y de ahí me dijo, ¿cuándo te casaste? Y yo le dije, oh, me casé, nos casamos en el año que nos casamos con mi esposa. Y me dijo, ok. Y de ahí vino, agarró los papeles de tanto escribir, siguió escribiendo, miraba por todos lados, seguía escribiendo. De ahí agarró mis papeles que estaban al lado, miró el acta de matrimonio, después miró el acta de nacimiento de mi hija, de mi hijo, y los antecedentes penales o los antecedentes policiales de El Salvador. Y de ahí me dijo, ok, dijo, oh, wow, qué bonitos qué bonito, dijo, y miró las fotos y me dijo, wow, mucho tiempo ha pasado. Y dije, sí. Y me dijo, ok, tu caso ha sido aprobado, tu pasaporte te lo mando dentro de 1 o 2 días. Y sentí que me quitaron un peso de encima. Y ahí me dijo, todo usted, tú sabes, ya te inscribiste en lo del DHL. Y yo le dije, sí, ya está todo. Y me dijo, ok, puedes irte, todo está bien. Y yo me quedo con esto. Y se quedó con mi pasaporte, me entregó todo lo demás, me dio todos mis papeles originales de nuevo. Los agarré, dije muchas gracias, pasó buen día y me fui de la embajada. Pasaron un día después de eso. Y entonces me mandaron un email, un correo electrónico del DHL diciéndome que mi pasaporte ya estaba en curso. Y yo ni creía, porque a los demás les estaban diciendo que se iban a tardar de 1 o 2 semanas. Y entonces yo fui el miércoles a la embajada a hacer mi cita, y el lunes de la próxima semana yo fui a recoger mi pasaporte a DHL. Ya estaba listo. Cuando regresé a Estados Unidos, regresamos en el 2 de febrero, el 2 de marzo, perdón. Y cuando regresamos, el oficial de migración solo escaneó mi pasaporte. Estaba muy contento. El oficial me dijo, me explicó mis derechos y cuánto tiempo podía estar fuera del país. Después de eso, me dio la bienvenida, me dijo, bienvenido a casa. Eh, ya no tuve que ir al cuarto o a la sala donde lo llevan a uno cuando tiene parol. Luego, después de eso, me regresó mi pasaporte ya aquí en la entrada en Estados Unidos, y pude pasar tranquilo. No hubo ningún problema. Mi caso era electrónico, yo no tenía que traer ningún archivo que no tenía que abrir, solamente mi pasaporte nomás. Y pues todo lógico, los papeles que había llevado de pruebas y todo eso lo traía conmigo por cualquier cosa. Entonces pude entrar a Estados Unidos. Ese fue cómo duró mi caso, cuánto tiempo duró. Gracias a Dios se pudo solucionar. Hay muchas personas que fueron ahí, que miré que les hicieron muchas preguntas, pero algunos de ellos iban muy sabidos a lo que iban, y eran muy sabios en la forma de contestar. No le conteste no le diga al cónsul lo que no le está preguntando, solamente tiene que responder lo que le preguntan. Eh, a mí me hizo esas preguntas, yo respondí con la verdad, y entonces por esta razón, mi caso creo, y gracias a Dios se pudo solucionar hasta este momento. Bueno, ojalá les sirva este video, y si le sirve, puede darle un like, o si no, puede compartirlo con alguien que está pasando quizás el mismo caso mío. En El Salvador igual, los que viven allá tienen que hacer el mismo proceso que yo hice, tienen que ir al doctor, tienen que hacer el mismo procedimiento, tienen que esperar la misma cita, todos la misma cosa, se tienen que enfrentar al cónsul y le va a hacer las preguntas, y tiene que contestar con la verdad. La verdad es muy importante, porque la verdad le va a ayudar a que su caso se solucione lo más pronto posible. Así de que muchas gracias. Mi nombre es Saúl. Hay otro video que hice acerca de mi cita médica. Quizás a usted no le fue igual. Me gustaría saber cómo le fue a usted, pero quizás a usted no le fue igual. A mí me fue un poquito raro. No que me dejaron más tiempo, sino en la forma del trato. Pero al final
todo se solucionó, gracias a Dios. Así de que pasen buen día o buenas noches, pasen buena tarde, donde quiera que lo escuche, y compártaselo a alguien, le va a servir. Los tiempos son muy importantes para que no haya desesperación. Tranquilo, todo se va a solucionar. Si usted no debe nada a nadie, no tenga temor, que todo va a salir bien. Muchas gracias.